¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Josué Shibir. Yo les voy a hablar sobre el decreto 5192 del Código Procesal Penal guatemalteco, específicamente del proceso específico de juicio por faltas. Pero para abordar ese tema es necesario hablar que dentro del Código Procesal Penal, en el artículo 24 bis, establece que existe acción penal pública dependiente de instancia particular, y también existe acción privada, ¿verdad? Entonces, dentro del artículo 424 bis, este hace referencia a la acción pública en sí y especifica que la acción que es el Ministerio Público que de oficio en nombre de la sociedad debe de ejercer la acción pública. Pero aquí dentro de este mismo artículo del Código Procesal Penal hace una excepción en el caso de los delitos de la seguridad de tránsito. Hace referencia que es en estos casos, en estos delitos, se va a tramitar por un procedimiento específico. Ese procedimiento específico se llama juicio por faltas. Entonces existe proceso penal común y procesos penales específicos. Entonces, estos delitos de la seguridad de tránsito se van a tramitar en el proceso específico de juicio por faltas. Solo para hacer, digamos, un preámbulo y para entender el artículo 488 del mismo cuerpo legal, es decir, del Código Procesal Penal, el decreto 5192 establece cuál es el proceso de este procedimiento específico y hace referencia que dentro de este proceso específico se van a tramitar lo que son los delitos de la seguridad de tránsito o aquellos delitos que son castigados o que son sancionados por faltas. Bueno, en el caso que nos compete, yo les voy a hacer, digamos, un resumen de cómo es que según teóricamente se hace este trámite. Establece el artículo 488 del Código Procesal Penal que el juez oirá a la parte agraviada, a la entidad que denunció y también va a escuchar al imputado. En este caso, si el imputado acepta la culpabilidad, se debe de resolver inmediatamente. O sea, se debe de dictar sentencia. En un caso de que él acepte ser culpable. Pero ¿qué pasa si él no acepta los hechos, no acepta ser culpable? Entonces se da una audiencia, un juicio público. Entonces, en este caso, el juez citará a la parte denunciante, citará a la agraviada o al agraviado y también al imputado. Los convocará para que presenten su prueba y dependiendo de la prueba que presenten, pues va a dictar sentencia. Pero antes de que dicte sentencia va a escuchar al imputado, va a escuchar al agraviado o agraviado y a la entidad recurrente. Entonces, procediendo de conformidad con esto y después de recibida la prueba, va a dictar sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Sigue manifestando el artículo 488 que también esta sentencia es susceptible de apelación. Pero en este caso no nos compete, ¿verdad? Pero entonces aquí yo veo un problema en este juicio por faltas en los casos de hechos de tránsito, en los casos de hechos de la seguridad de tránsito. Habla de que se le dará audiencia, intervención a la autoridad competente o a la autoridad denunciante. Si bien es cierto, el derecho
en el caso que voy a hablar, que es la responsabilidad de conductores, es un delito de acción pública. Sin embargo, el artículo 488 hace referencia a que se le dará intervención a la autoridad recurrente, no hace referencia al Ministerio Público. En algunos casos se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, en algunos casos no se les da audiencia al Ministerio Público, a pesar de que es un delito de acción pública. Solo que hacen la excepción que se va a tramitar en el proceso específico de juicio por faltas. Pero digamos, a veces por las jurisprudencias o por criterios jurisprudenciales o por doctrina se establece que se le da intervención al MP o no se le da intervención al MP. Sin embargo, la norma es clara, ¿verdad?, de que se le debe dar intervención a la autoridad denunciante, no especifica dónde. Ese es uno de los problemas que mi persona puede observar solo leyendo el artículo 488 del Código Procesal Penal, el decreto 5192. Y a pesar de eso, ahí yo encuentro otro problema. Cuando hablamos de la responsabilidad de conductores, estamos hablando de un tipo penal que se encuentra regulado en el decreto 1773, que es el Código Penal. En este caso, el artículo 157 del Código Penal establece la responsabilidad de conductores, ese tipo penal, pero este tipo penal fue reformado por un decreto que es el decreto 45/2016, que es el que regula la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial. Aquí es donde yo puedo encontrar otro problema. Bueno, a mi criterio veo que es un problema porque este decreto 45/2016 del Congreso de la República de Guatemala viene a reformar el artículo 157 del Código Penal, que hace referencia a la responsabilidad de conductores. El problema aquí es de que, si bien es cierto, la técnica legislativa al momento de crear una norma, al momento de realizar un proyecto de ley, el primer considerando y el último deben de llevar una congruencia. Entonces, el segundo considerando de esta ley para el fortalecimiento de la seguridad vial, que es el decreto 45/2016, establece que debido a los percances ocurridos en la República de Guatemala, ocurridos y ocasionados por los delitos por los transportes de carga y de pasajeros, ha enlutado a varias familias guatemaltecas. Es decir, este considerando habla de transportes pesados, transportes de carga y transportes de pasajeros. Este es uno de los considerandos. Esta es la base del por qué se está creando este decreto. Aunado a ello, también está lo que es el objeto de esa ley. El objeto de ese decreto 45/2016 establece que esta ley tiene por objeto regular la velocidad de los transportes de carga y de pasajeros. Aquí en ningún momento están hablando ni en del considerando ni en del objeto de la ley. Se está hablando de motocicletas y tampoco de vehículos livianos. Entonces, el objeto de la ley hace referencia solo a transportes de carga y transportes de pasajero. En ningún momento habla de transportes livianos, motocicletas, mototaxis. Sin embargo, el artículo 15 del decreto 45/2016, que reforma el artículo 157
del Código Penal hace referencia sobre el tipo penal de responsabilidad de conductores, y es responsable aquel que está conduciendo bajo efectos de licor, en estado de ebriedad o en estado o bajo efectos de drogas tóxicas o estupefacientes. Será sancionado con una multa de 5,000 a 25,000. Aunado a ello, que si es conducido un vehículo con impericia, imprudencia, negligencia, será sancionado de esa misma manera. Pero aquí es el problema. El último párrafo de esta reforma del artículo 15, que reforma el artículo 157 del Código Penal, el último párrafo establece que los pilotos que conducen vehículos de carga o de pasajeros, a estos se les aumentará la pena. ¿Qué quiere decir esto? De que da a entender de que esta norma no solo se le va a aplicar a los transportes de carga y transportes de pasajeros, como lo establece el considerando 2 y el objeto de la ley del decreto 45-2016, sino que se le va a aplicar a toda clase de vehículo. Y es ahí donde yo encuentro el problema, que para mí es una violación al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque en ningún momento establece que se le va a aplicar a esa clase de vehículos, motocicletas, vehículos livianos, mototaxis, sino que se aplica de manera, por decirlo así, pareja, cuando no debe de ser así. Entonces, para mí esto causa una violación a la legalidad, al garantismo procesal. ¿Por qué? Porque no existe legalidad. Lo que aquí hay que hacer, o lo que yo propondría, es reformar prácticamente la ley, adicionar que también se le va a aplicar esta norma a esa clase de vehículos, porque esto crea muchas incongruencias. Entonces, esto ha sido el tema de hoy. Pueden observar y tomar nota el artículo 15 en el decreto 45-2016, relacionarlo con el artículo 157 del Código Penal y el artículo 24 del Código Procesal Penal guatemalteco, el artículo 488 del Código Procesal guatemalteco. Gracias.